Liza Smith había aprendido desde joven que el mundo no ofrecía caminos fáciles. A los 42 años, su carrera como exitosa especialista en marketing en Nueva York iba en ascenso, pero su vida personal era un terreno árido. Había sobrevivido a 2 matrimonios rotos, y aunque estos fracasos le pesaban en el alma, nunca perdió la esperanza de encontrar la felicidad. Con cada año que pasaba, sus sueños de tener una familia se volvían más lejanos, y Liza comenzó a pensar que quizás su destino era solo el trabajo, un refugio donde se sentía poderosa y competente. Sin embargo, todo cambió el día que conoció a Ryan. Él era exactamente lo que había estado buscando. Alguien que, con sus palabras tranquilizadoras, pudiera hacerla creer en un futuro lleno de esperanza. Ryan le prometió una vida mejor, y Liza, buscando aferrarse a esas promesas, se dejó arrastrar por el torbellino de emociones que él despertaba en ella. Con él, el futuro parecía brillante, un futuro lleno de posibilidades que había dejado de imaginar hacía tiempo. El hecho de que ella creyera nuevamente en el amor no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Liza se había vuelto cautelosa, casi desconfiada de los hombres después de sus experiencias fallidas. Pero algo en Ryan parecía ser diferente. Él parecía tener un propósito, un sentido de calma que le brindaba a Liza la seguridad de que finalmente había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba. Era un hombre de pocas palabras, pero sus gestos y sus miradas eran suficientes para hacerla sentir única, especial. Ella se sentía más viva con él, y su relación comenzó a florecer rápidamente. Él la hacía reír, la escuchaba con atención, y por primera vez en mucho tiempo, Liza comenzó a sentirse parte de algo más grande que su carrera. Todo a su alrededor parecía encajar perfectamente. Su vida, su trabajo, sus sueños. Ryan era la pieza que había estado faltando, y ella estaba dispuesta a darlo todo por él. Pero el destino, siempre impredecible, comenzaba a mostrar señales de que no todo era tan perfecto como parecía. Desde el principio, Liza notó que había algo en él que no lograba entender del todo. Aunque sus sentimientos por él eran fuertes, no podía dejar de preguntarse sobre el pasado de Ryan. A menudo evitaba hablar de sí mismo, y cuando lo hacía, las historias no eran claras ni coherentes. Su vida antes de conocerla era un vacío del que no quería hablar. Esto, aunque desconcertante, no fue suficiente para que Liza pusiera en duda su relación. Ella justificaba su silencio, pensando que tal vez Ryan simplemente necesitaba tiempo para abrirse. A fin de cuentas, él nunca había hecho nada para que ella sospechara, o al menos así lo pensaba. Mientras tanto, sus amigos comenzaron a advertirle sobre las señales que no estaba dispuesta a ver. Decían que algo no estaba bien, pero Liza estaba demasiado inmersa en su relación con él como para escuchar. Y así, día tras día, el mundo que había construido alrededor de Ryan parecía más real y sólido, hasta que la realidad comenzó a desdibujarse, y Liza se encontraba atrapada en una telaraña de emociones y promesas vacías. Pero aún no sabía que su vida estaba a punto de tomar un giro que jamás imaginó. La primera vez que Liza conoció a Ryan, no podía prever el impacto que tendría en su vida. Fue en una conferencia de negocios, un evento que ella había decidido asistir por puro interés profesional. Había llegado temprano para escuchar una charla sobre estrategias de marketing, pero fue él quien, sin saberlo, la distrajo de su propósito. Ryan se acercó con una sonrisa relajada y una mirada que parecía entender más de lo que Liza estaba dispuesta a revelar en ese momento. Era el tipo de hombre que no necesitaba esforzarse para captar la atención de los demás. Su presencia era suficiente. No era excesivamente apuesto, pero su seguridad, su calma, lo hacían destacar. Su voz era suave pero firme, como si siempre tuviera el control de la situación, y eso resultaba profundamente atrayente. A lo largo de la conversación, Ryan mostró un interés genuino en lo que Liza tenía que decir. Escuchaba con atención, sin apresurarse a interrumpir, y en sus ojos brillaba un destello de admiración. Para ella, esto era algo raro, casi inexistente. En su vida cotidiana, estaba acostumbrada a ser la que lideraba,
la que impartía conocimientos. Pero en ese instante, frente a él, era como si las palabras se le escaparan fácilmente, como si se sintiera especial por ser escuchada de una manera tan auténtica. Ryan, como descubrió más tarde, se presentó bajo un nombre que no era el suyo. Dijo ser consultor en expansión de negocios, alguien capaz de resolver los problemas que las empresas no podían manejar por sí solas. Este era el tipo de trabajo que a Lisa le resultaba familiar y que le intrigaba. Pero lo que más le intrigaba de Ryan era su manera de ser. Había algo misterioso en su figura, se mostraba seguro, pero al mismo tiempo, evitaba detalles sobre su vida. No hablaba de su familia ni de sus amigos, y cuando Lisa trataba de sacar algún dato sobre su pasado, él desviaba la conversación sin mostrar incomodidad. Era como si su vida antes de conocerla fuera una página en blanco, algo de lo que prefería no hablar. Sin embargo, Lisa no insistía. La química entre ellos era tan palpable que sus respuestas evasivas parecían inofensivas, incluso atractivas, en lugar de sospechosas. De alguna manera, Lisa se sentía más relajada con él de lo que se había sentido con nadie en años. Era como si Ryan tuviera una habilidad especial para hacerla olvidar sus inseguridades. El aire que rodeaba sus encuentros era siempre ligero, sin presiones ni expectativas. Y aunque las preguntas sobre su pasado seguían rondando en la cabeza de Lisa, no podía evitar sentirse atraída por él. Ryan se convertía en alguien cada vez más cercano, alguien en quien confiar, alguien que parecía capaz de darle esa sensación de paz que siempre había buscado. Al principio, sus interacciones fueron esporádicas. Se encontraron en varios eventos, coincidieron en cenas y almuerzos de trabajo. Lisa comenzaba a encontrar excusas para estar cerca de él, aunque sus encuentros no eran más que intercambios profesionales disfrazados de algo más. Los pequeños gestos de Ryan, como un toque en su brazo o una mirada directa y sincera, le hicieron pensar que quizás este hombre era alguien con quien podría compartir algo más que simples palabras. Era el tipo de conexión que había estado buscando, aunque nunca se atrevió a admitirlo abiertamente. Pero conforme el tiempo pasaba, Lisa comenzó a notar más y más las rarezas en su comportamiento. Los momentos que pasaba con él se volvían más intensos, pero también más ambiguos. Ryan evitaba hablar de su pasado, y sus respuestas siempre parecían inconclusas. Lisa comenzaba a preguntarse si realmente conocía a la persona con la que estaba comenzando a involucrarse, o si él solo estaba interpretando un papel. A pesar de ello, en cada encuentro sus dudas se desvanecían momentáneamente, arropadas por el confort que él le brindaba. Ryan se había convertido en el único punto de estabilidad en su vida, y eso le daba miedo. Pero en su mente, ese miedo no era suficiente para detener lo que comenzaba a sentir. Lisa estaba enamorada, y sus preguntas sobre el pasado de Ryan quedaban temporalmente en el olvido. El tiempo pasó rápidamente, y con cada día que compartían, Lisa se sumergía más en su relación con Ryan. Lo que al principio había sido una relación cautelosa y llena de dudas, se transformó en algo mucho más profundo y sólido, o al menos así lo percibía Lisa. A sus 42 años, nunca imaginó que podría experimentar algo tan cercano a la estabilidad emocional que siempre había soñado. Los fantasmas de sus 2 matrimonios fracasados parecían desvanecerse lentamente con la presencia de Ryan. Él la entendía de una manera única, sin presiones, sin expectativas que la asfixiaran. En su compañía, ella sentía que podía relajarse, que podía ser simplemente ella misma. En cada conversación, Ryan parecía hacerla sentir especial. Su apoyo, su atención, sus palabras de aliento le daban la seguridad que tanto había buscado a lo largo de su vida. Él se preocupaba por ella, y aunque a veces se mostraba distante, siempre encontraba el momento perfecto para demostrarle que su amor era sincero. Lisa sentía que finalmente había encontrado a alguien que podía acompañarla en su viaje, alguien que no solo la aceptaba, sino que la valoraba por lo que era. Y entonces, sucedió lo inesperado. Lisa descubrió que estaba embarazada.
La noticia la sorprendió profundamente, pues, aunque no había planeado tener hijos, el embarazo despertó en ella una sensación que no había experimentado antes: la posibilidad de un futuro real, tangible, en el que las promesas de amor y estabilidad se materializaran. El miedo, aunque presente, no era suficiente para opacar la emoción que la invadió. Por fin, pensó Lisa, las cosas parecían estar tomando el rumbo correcto. Ya no estaba sola. Ya no era solo una mujer de carrera. Iba a ser madre. Y Ryan iba a ser el padre de su hijo. Cuando compartió la noticia con él, la reacción de Ryan fue todo lo que Liza había esperado. Él estaba tan emocionado como ella. Le tomó la mano, la miró con ternura y, en ese instante, pareció ser la persona que Liza siempre había soñado encontrar. Le propuso matrimonio, un paso que Liza había comenzado a imaginar desde hacía tiempo, aunque nunca lo había comentado en voz alta. La propuesta fue simple, pero cargada de un significado profundo para ella. Finalmente, la vida parecía haberle dado lo que tanto había buscado: amor, estabilidad, un futuro lleno de esperanza. Con la noticia del embarazo, las conversaciones sobre el matrimonio se hicieron más frecuentes. Ryan y Liza comenzaron a hacer planes. Hablaban de una ceremonia pequeña, de una casa en las afueras de la ciudad, de los días tranquilos que les esperaban. El futuro parecía claro. Todo lo que Lisa había soñado finalmente estaba al alcance de su mano. Había dejado atrás las inseguridades que marcaron sus relaciones anteriores y se entregaba por completo a esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, en su interior, aunque las promesas de felicidad parecían reales, algo comenzaba a rondar su mente. Las palabras de Ryan sobre su pasado, las evasivas que siempre había ofrecido cuando Liza preguntaba sobre su familia o amigos, seguían presentes. Sin embargo, Lisa prefería ignorarlas. Estaba demasiado envuelta en la idea de un futuro con Ryan, en la sensación de que todo finalmente encajaba. A veces, pensaba que tal vez él tenía sus razones para ser tan reservado, y que su amor por ella era lo único que realmente importaba. Pero incluso mientras sus sueños se construían, un pequeño rincón de duda comenzaba a germinar en su mente, aunque Lisa lo rechazaba con cada nuevo día que pasaba a su lado. Lo que no sabía, lo que aún no podía ver, era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que cambiaría para siempre su visión de la realidad. A medida que los días pasaban, Lisa comenzó a notar que algo no encajaba en su relación con Ryan. Al principio, las pequeñas señales pasaban desapercibidas. Su insistencia en mantener su vida privada en absoluto secreto, su renuencia a hablar sobre su pasado. Lisa trató de no darle demasiada importancia, convencida de que su amor por él y la creciente confianza en la relación eran lo que realmente importaban. Pero con el paso del tiempo, aquellas evasivas comenzaron a volverse más evidentes, y un sentimiento de incomodidad se apoderó de ella, aunque lo ignoraba por completo. Ryan seguía evitando cualquier pregunta que hiciera sobre su familia, sus amigos o su vida antes de que se conocieran. Lisa había intentado preguntar en varias ocasiones, curiosa por conocer más sobre el hombre que había comenzado a convertirse en el centro de su vida, pero él siempre encontraba la manera de desviar la conversación. Decía que su pasado era algo privado, que no le gustaba hablar de esas cosas. En principio, Lisa aceptó estas respuestas sin cuestionarlas demasiado. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, la falta de transparencia comenzó a sentirse como un muro invisible que separaba a Ryan de ella, y aunque él no decía nada directamente, Lisa podía percibir una frialdad en su actitud cuando se tocaba ese tema. Una tarde, después de una cena tranquila, Lisa decidió seguir su intuición. Mientras Ryan estaba en el baño, ella notó que algo en su comportamiento no encajaba completamente. Decidió investigar un poco más, pero lo que descubrió la dejó aún más confundida. Ahora, mientras repasaba sus mensajes y correos electrónicos, encontró algo que la hizo sentir un escalofrío. En el historial de búsquedas, había algo que le llamó la atención. Una noticia de hace varios años sobre un hombre acusado de asesinato.
El nombre que aparecía en el artículo era el mismo que el de Ryan, aunque la noticia hablaba de él bajo otro nombre. Lisa sintió que la tierra se le venía encima. ¿Cómo era posible que no lo hubiera notado antes? ¿Cómo podía haber estado tan ciega ante las señales de advertencia? En un parpadeo, Ryan se acercó, tomando sus manos con fuerza. El miedo la invadió por completo. Y al intentar zafarse, perdió. La noticia hablaba de una investigación sobre un incidente grave relacionado con el pasado de Ryan, algo que él nunca había mencionado: el equilibrio, cayendo al suelo. En ese momento, Liza sintió que todo su mundo se desmoronaba bajo el peso de la mentira que la había arrastrado hacia un destino incierto. De inmediato, Liza sintió que la sangre se le helaba en las venas. No quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí, frente a ella. Decidió esperar hasta que Ryan regresara al salón. Su mente estaba llena de preguntas, pero no sabía cómo enfrentar la realidad que acababa de descubrir. Ryan era, en todos los aspectos que conocía, un hombre diferente al que describía esa noticia. Era amoroso, atento. Parecía estar a su lado en todos los momentos importantes. ¿Podía realmente ser capaz de algo tan oscuro, algo tan distante de la persona que ella había llegado a conocer? La duda comenzó a consumirla, pero no se atrevió a confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, decidió mantener la calma y observar cómo reaccionaría. Durante las siguientes horas, Liza no pudo quitarse el pensamiento de la noticia de la cabeza. Cada gesto de Ranay, cada palabra que pronunciaba, comenzaba a analizarla bajo una nueva luz. ¿Era realmente la persona que ella creía conocer? ¿Qué tan bien la había engañado? Esa noche, Lisa se quedó despierta, buscando respuestas en su mente, luchando con la posibilidad de que todo lo que había construido con él podría derrumbarse en un instante. Lisa pasó toda la noche dando vueltas en la cama, incapaz de descansar, con la mente llena de dudas que no podían ser silenciadas. La noticia sobre Ryan seguía golpeando su mente una y otra vez, como un eco imparable. Intentó racionalizar la situación, decirse que tal vez todo fuera un error, que la información que había encontrado estaba equivocada. Pero algo dentro de ella, algo más profundo y visceral, le decía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. A la mañana siguiente, cuando Ryan se levantó, ella lo observó con una intensidad nueva. Las palabras que él le decía ya no parecían tener el mismo peso. Cada gesto que antes consideraba lleno de ternura, ahora la dejaba con una sensación extraña, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Ryan, por su parte, no parecía notar el cambio en ella. Continuaba con su comportamiento habitual, lleno de dulzura y atención, como si nada hubiera alterado su mundo. A pesar de sus pensamientos turbios, Lisa trató de seguir con su día. Decidió tomar un respiro, hacer todo lo posible para no confrontar a Ryan todavía, esperando encontrar una explicación que pudiera calmar sus miedos. Pero mientras se preparaba para salir de casa, algo en su interior la empujó a hacer algo que había estado postergando: compartir un momento de felicidad con sus amigos y familiares. Pensó que tal vez la normalidad de las felicitaciones y los abrazos podría ayudarla a dejar atrás la incertidumbre que la consumía. Mientras estaba en su apartamento, en una tarde tranquila, Liza tomó una foto de ella y Ran en el sofá, con su pancita de embarazada visible. La imagen estaba llena de una alegría genuina, de la ilusión por un futuro que, en ese momento, parecía prometedor. Con una sonrisa en los labios, Liza decidió que era el momento de compartir su felicidad con el mundo. Publicó la foto en sus redes sociales, añadiendo un mensaje simple pero significativo: los sueños se hacen realidad, y el amor siempre triunfa. Los primeros minutos fueron perfectos. Los mensajes de felicitaciones comenzaron a llegar. Los amigos y familiares expresaron su alegría. El futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. Sin embargo, entre los muchos comentarios de buenos deseos,
Uno en particular hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Era un comentario extraño, de alguien que ni siquiera conocía. Pero las palabras eran claras. ¿No es ese el mismo hombre que estuvo involucrado en el asesinato de su prometida hace años? Lisa sintió un nudo en el estómago. La sonrisa se borró de su rostro mientras su mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. De inmediato, ella accedió a la noticia mencionada en el comentario. Y allí estaba, el mismo nombre, el mismo hombre, Ryan, aunque bajo otro alias. Las palabras sobre su implicación en la muerte de su prometida flotaban frente a sus ojos, haciéndola sentir como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La oscuridad comenzó a apoderarse de su mente. Cada recuerdo de Ryan, cada gesto, cada palabra, ahora parecía estar impregnado de una sospecha que nunca antes había cruzado su mente. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre él fuera una mentira? ¿Había estado tan ciega que no vio lo que había delante de ella? Lisa no sabía qué hacer. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de traición la invadió por completo. Necesitaba confrontarlo, pero el miedo, el pavor de lo que podría descubrir, la paralizaba. Por un instante se sintió atrapada en un túnel sin salida, donde el futuro que había construido con Ryan se desmoronaba ante sus ojos. El teléfono en su mano comenzó a temblar. Un mensaje de Ryan apareció en la pantalla. «Te amo. Todo estará bien». Pero en ese momento, esas palabras, que antes la hacían sentir segura, solo aumentaron su desesperación. ¿Realmente todo estaría bien? ¿O el futuro que había soñado estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca habría imaginado? Lisa no pudo esperar más. El miedo y la confusión se apoderaron de ella, y su corazón latía desbocado. No podía creer lo que había encontrado, pero la evidencia estaba ahí, frente a ella, en su propia pantalla. El hombre que amaba, el hombre con el que había planeado su futuro, no era quien decía ser. Las palabras del comentario en las redes sociales seguían retumbando en su cabeza. ¿No es ese el mismo hombre que estuvo involucrado en el asesinato de su prometida hace años? La noticia, el rostro de Ryan bajo otro nombre, el rostro de un hombre que había sido acusado de un crimen terrible, comenzó a ahogarla. En un impulso casi desesperado, Lisa se levantó del sofá, su mente agitada por los pensamientos que chocaban entre sí. Miró la foto que había publicado momentos antes, la imagen de un futuro lleno de esperanza, ahora rota. Sin pensarlo, salió corriendo hacia el baño. Necesitaba calmarse, organizar sus pensamientos, pero en cuanto se miró al espejo, la imagen que vio no era la de una mujer que miraba a su futuro con optimismo, sino la de una mujer atrapada en la mentira de su vida. La imagen de Ryan, tan familiar y querido, ahora se desvanecía en algo oscuro y desconocido. Regresó al salón con la mente en caos, pero fue demasiado tarde para escapar de la realidad. Ryan apareció en la puerta, con su habitual sonrisa, ajeno al tormentoso huracán que se desataba dentro de ella. La suavidad de su mirada, su presencia que siempre había sido reconfortante, ahora solo la aterraba. Ryan se acercó, sin saber lo que acababa de descubrir. Cuando vio a Lisa, su rostro se tensó un poco, como si percibiera una grieta en el ambiente, una distancia entre ellos que antes no existía. «¿Qué pasa?», preguntó Ryan con suavidad, pero Lisa no pudo responder de inmediato. El temor la paralizó. Finalmente, con la voz temblorosa, Lisa le mostró el teléfono. Las palabras del comentario seguían allí, y la noticia era clara. Los ojos de Ryan se oscurecieron por un momento, y su rostro, antes tan sereno, se endureció. No era sorpresa lo que había en sus ojos, sino algo más profundo, más aterrador. «¿Por qué no me lo dijiste?», Lisa susurró, con lágrimas surgiendo de sus ojos. La angustia, la traición, la incertidumbre se reflejaban en su rostro. Ryan no respondió de inmediato. Su mirada pasó de la pantalla del teléfono a los ojos de Lisa, y en ese instante, Lisa entendió que todo lo que había creído era una mentira. Ryan, la persona que había sido su refugio, su esperanza,
No era quien decía ser. No fue necesario, dijo él con frialdad, como si nada realmente importara ya. Lisa dio un paso atrás, el miedo volviendo a apoderarse de ella. Intentó dar un grito, pero las palabras no salían. En un parpadeo, Ryan se acercó, tomando sus manos con fuerza. El miedo la invadió por completo y, al intentar zafarse, perdió el equilibrio, cayendo al suelo. En ese momento, Lisa sintió que todo su mundo se desmoronaba bajo el peso de la mentira que la había arrastrado hacia un destino incierto. Cuando llegó la policía, ya era demasiado tarde. Ryan había desaparecido, dejando solo una verdad oculta en las sombras de la vida de Liza.